Me ha conmovido de verdad su entusiasmo por la obra de El Compromiso, con la obra de Patricia de Sousa. Como muchos de ustedes saben, ella es reconocida fuera del Perú como narradora peruana, ensayista, pensadora, eh, y es muy reconocida, muy celebrada, pero dentro del Perú no ha tenido la misma acogida ni por los lectores, ni la crítica literaria, ni las editoriales. Algunos de ustedes sí han tomado talleres con ella. Cuando regresaba al Perú, ella dictaba talleres. Ha habido algunas ediciones de sus obras acá, pero no tiene el reconocimiento que merece o que corresponde, que tiene en otros países. Y es algo que realmente quería ella, sentía un vínculo muy fuerte con el Perú y aparece en su obra de una u otra manera, y siempre quería llegar al público peruano, y no lo logró como correspondía durante su vida. Como ustedes saben, falleció el año pasado, y entonces nos queda cumplir con ese deseo a través de sus palabras que quedan para la posteridad. Yo soy estudiosa de la literatura hispanoamericana contemporánea de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pero yo conocí la obra de Patricia de Sousa por otra vía, a través de un amigo en común que la había editado, la segunda edición del El último cuerpo de Úrsula, y él, a través de él conocí su obra y en algún momento la conocí a ella también. Y todo eso pasó en Estados Unidos antes de mudarme al Perú, y ha sido muy curioso ver la diferencia de recepción que tienen los dos países. Menciono eso porque en este seminario taller voy a compartir mis aportes como especialista, como crítica literaria, pero también entiendo el seminario taller como un proceso de aprendizaje que vamos a realizar juntos y juntas, ¿no? Yo aprendo mucho siempre que leo a Patricia, aprendo mucho como especialista y también como persona. Y para la primera sesión espero que las lecturas no asusten, porque sé que aparecen muchos conceptos teóricos, referencias literarias, pero yo espero que sea asequible para todos y para todas, ¿no? Porque ella puede hablar del concepto más complejo, más abstracto, la escritura, la manera en que ella habla de la escritura o el sujeto, pero al mismo tiempo siempre está hablando como una persona en este mundo, y como una mujer, como un cuerpo. Entonces está muy aterrizado todo lo que dice en en su experiencia vital. Ahora voy a compartir pantalla y ante el reto de hablar de todas las lecturas que hemos visto, para la primera sesión he escogido este formato de Prezi. Es un sitio web Prezi que te permite más flexibilidad que PPT, y creo que empatiza los vínculos entre conceptos, entre ideas, y me parecía muy apropiado para los ensayos de Patricia. Entonces, para esta sesión han visto selecciones de 3 libros diferentes: Descolonizando el lenguaje, Descolonizando a Juana, o Descolonizar el lenguaje, Descolonizando a Juana, y Ecofeminismo decolonial y crisis del patriarcado. Habrán notado que los mismos conceptos se repiten o aparecen de una y otra vez, como la escritura como una manera de conocerse, de liberarse, el sujeto, el concepto del sujeto, la colonización, el lenguaje, pero cada vez que ella los menciona, descubrimos algo diferente. Por eso me parecía importante darles una selección de varios libros de ensayo.
la base de todo su crítica está en el lenguaje como instrumento de opresión, ¿no? Hay muchas maneras de hablar de este tema, pero solo quería enfatizar que ella menciona que las mujeres, por ejemplo, en la literatura en general, han sido representadas por hombres, y incluso cuando las mujeres escriben a veces repiten las mismas representaciones estereotipadas. Y lo que me parece muy potente de la perspectiva de Patricia es que ella se pregunta cuál es el impacto. Ya todos sabemos que el ángel del hogar y la femme fatale son estereotipos. Pero ¿cuál es el impacto en la persona que lee, a la mujer, la niña que lee esas representaciones? Aquí ella dice que transmiten una imagen devaluada de lo que somos como sujetos. Ella usa el ejemplo de Flora Tristán para desarrollar el concepto del no lugar. El ensayo que he compartido de Flora Tristán, el no lugar del lenguaje del idioma extranjero, lo dice mucho, todo en mucho más detalle, pero solo quería enfatizar, ¿no?, que Flora Tristán tenía padre peruano que falleció cuando era niña, pero el matrimonio de su madre y padre nunca fue registrado. Entonces, en algún momento, Flora viaja al Perú a buscar su herencia, a buscar el reconocimiento por esa familia, y no la reconocieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella estaba entre dos mundos, sin raíces, sin identidad, en el Perú sin ciudadanía. Y eso le dio una sensación de desarraigo, de soledad, de exclusión, que después la impulsa a escribir su propia versión de lo que había vivido y observado. Pero me parece importante enfatizar que no solo son las mujeres y no solo, por ejemplo, no es solo Flora Tristán viviendo entre esos dos mundos, el idioma extranjero, que nos lleva al no lugar. Por ejemplo, en los ensayos que hemos visto, Patricia menciona la identidad negativa, ¿no? Tanto la identidad racializada y negra o indígena, como la identidad de género, la mujer, se construye tradicionalmente en oposición al hombre, en oposición al hombre blanco o criollo. Citando a Patricia, esta exclusión puede llegar a desarticular un idioma, en el sentido de que ya no expresa una confianza en el futuro, sino angustia y miedo. También elabora otros síntomas de este tipo de no lugar, de exclusión, rigidez, parálisis, síntomas ginecológicos, balbuceo, pérdida de identidad, ¿no? Estas son cosas que se notan en su narrativa y que ella también busca en la narrativa de otros escritores y escritoras. Pero, ¿qué pasa? Solo esa diagnóstica me parece muy valiosa, pero lo más potente de la ensayística y de la obra de Patricia es que lo lleva un paso más allá, porque cuando uno está en ese no lugar, puede aceptar ese lugar, ese rol, las representaciones estereotipadas hechas por otras, o puede usar eso como una premisa para crear su propio mundo, para crear su propia historia. Y justamente es lo que hace Flora Tristán. Después de esa experiencia de no ser reconocida como hija legítima de su padre en el Perú, decide dar su versión de lo vivido de forma pública y por escrito. Por un lado, eso es un acto importante, pero la otra cosa importante es la manera en que asume la escritura. No solo busca ser honesta, sino verdadera.
Creo que lo más rico y lo más difícil de las ideas de Patricia es definir lo verdadero y también la escritura, porque ella habla, porque hay algo allí, algo vital, que es difícil definirlo, pero ella lo hace de muchas maneras distintas. Entonces, por ejemplo, lo que dije, lo importante es nombrar, eso es el primer paso. Cuando has sido desposeído por la literatura, por la historia, dar tu propio testimonio es valioso en sí. Y después hay la cuestión de cómo contar esa historia. Aquí tenemos el concepto de la parresía, decirlo todo con franqueza y sin reservas. Y otra vez es difícil, esa parte creo que está más clara, pero la segunda parte es la parte que es difícil de agarrar. El cuerpo es el lugar de la verdad y la cena para la teatralización de la verdad. En otro momento describe que el lenguaje, la escritura pasa por el cuerpo de Flora, por ejemplo, y la mente, y tiene que pasar por todo ese proceso para llegar al papel, ¿no? Para mí, ese proceso de escribir desde el cuerpo es difícil conceptualizarlo, pero yo sí lo entiendo cuando ella da ejemplos por ejemplo, de la obra de Flora o de la obra de varios escritores y escritoras. Blanca Varela, César Moro, Eilson, también escritores franceses, ingleses. Y en lugar de enumerar todas las referencias, los antecedentes que ella menciona, porque son muchos, y algunos menciona con mucho detalle y otros solo menciona su nombre, me pareció más valioso en este momento rescatar qué es lo que le llama la atención de cada escritor, ¿no? Moro y Eilson, ella dice que ellos escriben de él y desde el cuerpo. Y después, sobre Blanca Varela, dice que sus versos son bombas que nos estallan en las manos. Lo mismo sobre Varela, los huesos crujen, los cuerpos sudan, tienen hambre, son reales. Lo real es otro tema que Patricia cuestiona y explora de muchas maneras. Es difícil definir, pero solo hay que buscar ejemplos de lo que ella denomina lo real. Las dos escritoras francesas que están en los ensayos que les di para hoy, por ejemplo, se dejan invadir por la sensación o buscan extraer las cosas que se quedan en el cuerpo sin enunciarse. Con este grupo de citas, yo pensaba sobre todo en la vitalidad. Patricia habla de la huella vital del autor o de la autora que está en el texto. Aquí no necesariamente es distinto al último grupo de citas, pero yo sentí que hablaban un poco más del mismo acto de narrar, de escoger las palabras. Habla del cuerpo y la cabeza, el mundo exterior y el interior. Y como mover una narración que fluye entre esos mundos que para algunos son binarios, pero que no necesariamente lo son. Y también dejar que las frases fluyan, que no ordenarlas como flujo de conciencia. Hablar directamente de lo personal, sin moral, sin juzgar las acciones de uno o las acciones de los demás. Y esto me parece interesante, este dato. El texto de una de las escritoras francesas que él menciona tiene el ritmo de respiración. Es como si el mismo papel estuviera vivo y puedes sentir, puedes palpar el ritmo de respiración y hasta el silencio, puedes sentir el silencio en el texto. Creo que es interesante, por un lado, pensar a Patricia como lectora, ¿no? Pensar en cómo nos forman las lecturas. Y por otro lado, estas
estos elogios o estas observaciones sobre la escritura de otras personas me parecen útiles para entender su propia escritura, porque creo que aplica muchas veces a la escritura de Patricia también, a la narrativa. Finalmente, quería compartirles una cita, mi cita favorita, creo, de todo el ensayo de Patricia. Creo que por un lado, capta todos los temas que acabo de mencionar, lenguaje como opresión, lenguaje como liberación o conocimiento, y el estilo confesional, el estilo personal directo. Me parece hermosa esa cita, me interpela mucho, ¿no? Entonces, la primera bitácora, por favor, les pido que la escriban antes de la sesión en Zoom el 30 de junio, y de una extensión de 200 palabras, como mínimo. Si quieren extenderse más, está bien. Si escriben todo en 100 palabras y les parece que está completo, también está bien. Entonces, la idea es escoger una cita, como acabo de hacer, una cita que les conmueve mucho y responder, ¿no? Como si fuera una pregunta que nos ha hecho Patricia. Responder, puedes contestar, puedes explicar qué entiendes por esa cita, o puedes escribir tu propia obra creativa inspirada en esa cita. Entonces, esta es una opción, pero hay muchas más. Creo que son 6 textos en total, algunos son muy breves, pero escoger una línea, una frase, una pregunta y responder de manera analítica o creativa. Entonces nos vemos el martes. Les voy a decir más tarde cuál es el horario del encuentro y les agradezco mucho su tiempo y su dedicación. Hasta pronto.